Digamos, ¿qué es lo que los compradores cuando ellos están comprando casa o cuál es la diferencia entre estas dos formas? Hay dos formas principales para mostrar los ingresos que son la W2, pero por otro lado están los independientes o los que trabajan por cuenta propia, reciben una forma que se llama la 1099. Porque estamos hablando que muchas veces es bueno crear una compañía, ¿no? ¿Cuándo es un buen momento para esas personas que son independientes para hacer ese cambio? ¿Cuáles son las ventajas también? ¿Hay un número mágico que tú digas, después de tanto ingreso deberías tú crear tu corporación? Hay dos cosas que es un chiste, ¿no? Dicen que van a pasar, que es la muerte y pagar impuestos. Entonces, eso es un tema que... Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal donde les compartimos tips para que ustedes crezcan su riqueza por medio de bienes y raíces, y el día de hoy traigo una invitada muy especial. Ella es Adriana Pachón. Ella es la dueña de Abacus Business Owners y tiene más de 24 años de experiencia en esta industria de preparación de impuestos. Y hoy nos va a estar compartiendo muchas cosas, y adicional a eso ella también está certificada por el IRS. Quiere decir que estás en el directorio. Ahorita nos vas a explicar un poquito más. Mejor dicho, tiene toda la experiencia del mundo y la trajimos aquí hoy. Muchas gracias por venir con nosotros para que nos explique un par de cosas que tenemos como mitos y verdades de todo el tema de impuestos, para que ustedes entiendan un poquito más, especialmente cuando van a comprar una casa. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros. Realmente valoramos mucho tu tiempo y bueno, cuéntanos un poquito de ti aquí a nuestra audiencia para que te conozcan. Bueno, muchas gracias primero que todo por invitarme. Estoy feliz de poder compartir un poco de mi conocimiento a lo largo de estos 24 años de preparadora de impuestos. Son temas que todos deberíamos manejar, y es un tema... Hay dos cosas que es un chiste, ¿no? Dicen que van a pasar, que es la muerte y pagar impuestos. Entonces, es un tema que tenemos todos que cumplir para no tener problemas más adelante. No se puede evadir esa parte, ¿no? No. Es lo único que no se puede evadir, los impuestos. Y bueno, y me comentabas esto del IRS, que es muy importante, ¿no? No todo el mundo, creo que no todos los contadores tienen esta certificación, que básicamente es, tú estás en el directorio del IRS como certificada, ¿correcto? Tienes que cumplir con los requerimientos anuales de tomar unas Continuing Education, educación continuada, para poder ser reconocida por el IRS. Entonces, tú cumples con esto, pasas unos exámenes y el IRS te certifica como Tax Professional dentro de su directorio. En la página de ellos puedes ver todas las personas que han cumplido con estos requerimientos. Bueno, sí, excelente, ¿no? Y por eso tienes demasiado conocimiento. Gracias. Estamos hablando y vamos a hacer varios podcasts. Probablemente si tú nos sigues aquí dando de todo este conocimiento, claro que sí, de muchas cosas, porque son temas bastante extensos a veces. Obviamente lo vamos a hacer lo más fácil posible para que ustedes entiendan. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito del tema de, bueno, la W2 y el 1099 o 1099 para que entiendan un poquito. Y bueno, que nos cuentes un poquito la diferencia y también el tema enfocado, ¿no? a como la compra de la casa. Digamos, ¿qué es lo que los compradores cuando ellos están comprando casa o cuál es la diferencia entre estas dos formas y cómo deben ellos, digamos, presentar, especialmente cuando son independientes, esos impuestos o en qué se deben fijar? Porque muchas veces uno llega a comprar casa y de pronto el contador no le explica, o uno no sabe cuál es el número que debo estar mirando, o hago muestro muchos gastos para no pagar muchos impuestos. Entonces, cuéntanos un poquito, digamos, de la diferencia de esas dos formas. Bueno, básicamente al final del año, bueno, a principio en enero, todos recibimos alguna forma por los ingresos que generamos el año anterior. Hay dos formas principales para mostrar los ingresos, que son la W2, que es cuando uno es trabajador para una compañía, recibes un salario, y la W2 que refleja los salarios que uno recibió en el año de enero 1 a diciembre 31, las retenciones de impuestos que le hicieron y adicionalmente los pagos al Seguro Social y al Medicare. Esta es la W2. Esta es la forma más fácil para mostrar cuáles fueron los ingresos, y cuando vas a comprar una casa obviamente es la forma que más califican, más rápido, porque tú tienes que mostrar una antigüedad en la empresa, unos salarios y unos ingresos estables. Esto es una forma, pues la mejor, ser empleado. Pero por otro lado están los independientes o los que trabajan por cuenta propia, reciben una forma que se llama la 1099. Esa cambió a NEC, antes se llamaba 1099 misceláneos, ahora se llama NEC,
que es Non-Employee Compensation, que es recibo ingresos como no empleado y puedo tomar los gastos como una deducción y al final me queda una utilidad, una pérdida. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a calificar para una casa, van a mirar las empresas que me van a hacer el préstamo, qué ingresos tuve al final, cuál fue mi utilidad después de gastos y con base en eso me van a hacer el préstamo. Entonces, muchos de los clientes o de la práctica de la persona que trabaja como independiente es meter muchos gastos para no pagar impuestos, pero esto trae en el momento de comprar casa que te miran 2 años por lo general o más de las declaraciones de impuestos de que tu ingreso fue muy bajo. Esto también para el IRS es una señal que puede levantar una bandera roja, porque si tú vives en una casa en Katy, vamos a decir un ejemplo, pagas una hipoteca de $3,500, tienes 2 carros que estás pagando el préstamo, pagas servicios públicos y estás declarando 1,000 de ingresos al mes, el IRS te va a auditar. Igual pasa para comprar la casa. El banco no va a entender cómo vas a poder pagar un mortgage, una hipoteca, si tus ingresos son muy bajos. Entonces, hay un schedule que hay que mirar mucho cuando tú tienes una 1099. Cuando se hace la preparación de los impuestos, se llama el Schedule C, C de casa, que es donde pones lo que recibiste en la 1099 o los ingresos como independiente, ya sea por Uber, por lo que sea, la actividad que realices, le resta los gastos, teléfono, materiales, lo que gastaste, y al final te queda una utilidad o una pérdida. Esa utilidad es la que va a reflejarse como tu ingreso y tiene que ser lo suficientemente alta para mostrar que tienes la capacidad de endeudamiento, de que vas a poder pagar ese préstamo hipotecario. Ok, perfecto. Sí, eso es súper importante porque muchas veces, digamos que no saben qué página, porque a veces son muchas páginas y las personas no saben exactamente cuál página deben mirar. Entonces, Schedule C, y básicamente el banco va a mirar es el número final, ¿no? El número no final el ingreso. que pasa a la página a la 1040 como ingreso. Y con base en eso el IRS te va a cobrar los impuestos y con base en ese número pues es que te van a mirar para tu préstamo. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita estamos hablando un poquito también para esas personas independientes. ¿Cuándo consideras o cuando tú aconsejas, porque estamos hablando que muchas veces es bueno crear una compañía, ¿no? Ya sea una LLC o bueno, otro tipo de corporaciones, ¿cuándo es un buen momento para esas personas que son independientes para hacer ese cambio? Bueno, casi ¿Y todas cuáles son las ventajas también, no? Porque creo que hay unas ventajas también tributarias ahí en esa parte. Exacto. Inicialmente la mayoría de los negocios o las mayorías empiezan como una idea. Esa idea se convierte en un hobby, un pasatiempo, y llega un momento en que ese hobby y ese pasatiempo empieza ya a dar unos ingresos estables. Entonces en ese momento muchas personas deciden que es el momento de crear una corporación. Esa corporación se crea en el estado donde uno viva o va a ser la dirección de la empresa. En este caso vamos a decir que es Texas, entonces yo creo la corporación, la incorporo ante la Secretaría del Estado de Texas y ahí puedo decidir si es una LLC, si es una C-Corp, una corporación o una partnership de socios o eso lo hablan con su contador dependiendo cómo se va a crear este hijo jurídico, que era algo con lo que yo le hablaba a Joana, que hay unos hijos jurídicos. El hijo jurídico es cuando yo decido que esa idea se convierta en una empresa y va a ser mi hijo jurídico. Este hijo jurídico va a traer unas responsabilidades y es importante que cuando crean la LLC, que es su hijo jurídico, o la corporación que sea, siempre la cumplan con todos los requerimientos, cumplan con hacer los impuestos, con llevar la contabilidad, que es como cuando uno lleva al hijo al colegio, y cuando ya la vayan a crear, pues hablen con un contador o un abogado para que les asesore cuál es la mejor tipo de corporación. La otra pregunta, ¿cuáles son las ventajas? La más importante es que cuando yo creo una corporación estoy limitando el riesgo personal. Lo personal, tu carro, tu casa, tus joyas, el dinero que tienes en el banco, empieza a crearse una línea divisoria donde no va a ser responsable con lo personal, sino la corporación o la empresa, ese hijo jurídico va a responder solamente con sus activos, sea el dinero en el banco, las propiedades que tiene, el carro o lo que tenga la corporación. Y la otra parte es que es una forma más organizada de llevar los gastos
de esa actividad o de ese negocio que yo estoy haciendo. A nivel tributario, pues ya depende el tipo de corporación, si es con socios, depende de si es una corporación tipo S, eso va a traer unos beneficios o unos reducciones pues tributarias, ¿no? Pagar menos impuestos. Ok, y entonces ahí hay un número mágico que tú digas, después de tanto ingreso deberías tú crear tu corporación, o cuál sería tu consejo para esas personas que tienen sus negocios y ya son más sólidos. Inicialmente, pues es cuando tú ves que ya se está volviendo un ingreso constante. Si tú tienes más de, yo casi siempre les digo, más de $5,000 en ingresos anuales, ya deberías estar pensando en crear una corporación. Si tú empiezas con algo muy pequeño a vender cosméticos en tu casa o a hacer pasteles en tu casa y recibes menos de $5,000, el crear ese hijo jurídico te va a crear unas obligaciones que te van a costar más y esto te va a crear, cuando ya estés seguro de que esa actividad se está convirtiendo ya en una empresa, en ese momento ya tú ves un movimiento constante y puedes deducir unos gastos, tienes que pensar en crear la empresa. Si yo veo que estoy en riesgo colocando el patrimonio de mi familia en riesgo, es momento de crear la empresa. Entonces esas son las preguntas que me tengo que hacer. Es importante siempre hablar con una persona profesional para que le asesore y le comente qué obligaciones se está creando con este hijo jurídico. Recuerden que un hijo jurídico es como un hijito, pero hay que llevarlos con la cabeza y no con el corazón. Entonces hay que pensar que esto me va a generar un ingreso, que voy a ganar dinero con esta actividad. Ok, no, perfecto, Adriana. Y bueno, obviamente aquí para todos ustedes, Adriana, básicamente tú también asesoras familias y en el caso que quieran comprar casa o revisar algún tema contable, pues tú estás ahí para asesorarlos, ¿verdad? Siempre es importante que cuando vayan a hacer su preparación de impuestos y están pensando en comprar casa, le comenten esto a la persona que le prepara los impuestos, a su contador o al profesional de impuestos, para que esta persona le pueda ayudar a colocar lo que más le conviene a su situación familiar. No a evadir impuestos, pero sí a cumplir y a colocar lo que debería, pues, ayudarle a calificar para un préstamo y no tener más adelante dolores de cabeza de que tienen que hacer una corrección a la declaración, que es una 1040X, y eso le va a costar más, va a traer de pronto una alerta a la IRS. O sea, es mejor desde que empiece la planeación de comprar su casa, empiece a pensar en los impuestos y pues en otros factores como la historia de crédito, bueno, todo lo que es necesario para calificar. Ay, excelente. Sí, no, esa es una recomendación muy buena y de hecho con muchos de nuestros clientes también muchas veces antes de que sea la temporada de impuestos, ya pasó este año, pero antes de que reporten es siempre bueno que revisen con el contador y también con nuestro equipo financiero, decir, ok, miren, como tú dices, obviamente dentro de todo legalidad, pero saber realmente cuál es ese valor que deberían pues presentar para poder, digamos, que comprar esa propiedad y que esté pues dentro de todo y no evadir. Y también hay que mostrar ingresos, aunque muchas personas no quieren, a veces presentan poquitos ingresos, pero precisamente para eso está Adriana y para eso está también todo su equipo, para poder apoyarlos y poder revisar toda esa información financiera. Sí, es importante pues obviamente que tengan un agente de bienes raíces, en este caso pues como Joana, de que les ayude a que trabajen con todos los profesionales que necesitan para poder calificar para su casa. Entre ellos está el contador o el profesional de impuestos, está la persona que le ayuda con su historia de crédito, pero ellos son los que en realidad le van a guiar qué pasos, a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer para poder comprar su casa, ya sea de inversión o su primera casa o su segunda casa, lo que ustedes necesiten. Claro que sí. Y bueno, para el próximo podcast, para que no se lo pierdan, vamos a estar hablando también de préstamos, la parte internacional de las personas que vienen del extranjero, porque tenemos muchos aquí que obviamente nos ven desde diferentes países y bueno, Adriana también nos va a contar un poquito cuál es la mejor manera
jurídica para poder comprar también propiedad acá de inversión, entonces no se pierdan ese podcast. Bueno, Adriana, muchas gracias, no queremos hacerlo muy extenso, pero la idea es seguir haciendo estos podcasts para poder responder sus preguntas. Si tienen alguna duda, pregunta o algo que quieren que tratemos en este podcast, déjenlo aquí en los comentarios y así lo vamos a revisar y bueno, hablar del tema. Pero muchas gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros. Realmente valoramos mucho tu tiempo y bueno, ya espero verte pronto para que sigamos conversando aquí estos temas contables y jurídicos. Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, espero poder esta información haya sido de utilidad para ustedes. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.